Hola amigo rata, estás en el tarot de medianoche. En el primer comentario os dejaré escrito el año y el elemento que os corresponde. Comenzamos con las predicciones para rata en sol, luna y ascendente. Para rata en sol, luna y ascendente. El juicio. Bueno, pues esto es una carta en sí que trae justicia en todos los sentidos, tanto a nivel terrenal, para aquellas personas que estéis pendientes de algún tipo de juicio. Bueno, pues puede ser que dentro de muy poco aquellos que estéis esperando ya salgan. En principio es una carta que es favorable hacia vosotros, pero también es el juicio en todos los sentidos de la vida. Entonces es como que se va a hacer justicia de lo que hemos estado viviendo y pasando durante un tiempo. Ahora es como que todo se tiene que recolocar en su lugar. Tanto si hemos sido nosotros los que hemos perjudicado a los demás, como si son los demás los que nos han perjudicado a nosotros. La rueda de la vida va girando y cada X tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Y ahora es momento, pues, de hacer ese juicio. Vamos a ver en qué les afecta a rata en tierra. Rata de tierra en sol, luna y ascendente. En rata de tierra en sol, luna y ascendente. Bueno, pues nos están hablando de traslados, de cambio de vivienda a otro sitio, a otro lugar, del cual posiblemente no vamos a volver a vivir allí. No te digo que no vayas alguna vez de visita o demás, pero va a ser un cambio radical, hecho con un gran esfuerzo, buscando una nueva mejoría, un nuevo cambio en tu vida. Bueno, esto te trae un cambio rotundo en tu vida. Este gran esfuerzo que tú estás haciendo y que estás provocando será para bueno, aunque al principio pues va a costar, ¿no? Vas a tener que poner mucho esfuerzo de tu parte. Bueno, vamos a ver cómo le afecta esta energía a rata de metal. Rata de metal en sol, luna y ascendente. Rata de metal en sol, luna y ascendente. En sol, luna y ascendente. Bueno, rata de metal, entras en un ciclo donde vas a estar buscando orientación. Puede ser que te estés reuniendo con abogados para tratar asuntos legales. Puede que tengan las reuniones, algunos tendréis reuniones en el trabajo, otros a nivel familiar, incluso con algunos con médicos. Vais a estar, entráis en un ciclo de buscar respuestas, de asesoramiento sobre, en cada caso, el motivo que estéis tratando. Son muchos los ratas de metal y no puede que todos, por ejemplo, estén en reuniones de médicos. Otros no vayan a estar todos en abogados. Cada uno en su vida privada pues tiene
un motivo, ¿vale? Pero entráis en esa fase, en fase que puede durar un ciclo lunar. Algunos solamente os va a durar una semana y en cambio otros vais a estar un mes entero. Pero vais a estar preguntando, asesorándonos, yo qué sé, a lo mejor sobre herencias, sobre algún tipo de tratamiento médico de lo que vosotros tengáis. Quizás reuniones a nivel familiar para concretar algo o para llevar a cabo algo en conjunto, para solucionar algún tipo de problema también. Bueno, pues vais a entrar en este ciclo. Si estáis en algún tipo de negociación laboral, buscar profesionales que os vayan orientando continuamente sobre este transcurso. Igualmente en todo lo demás. Buscar siempre profesionales. Sí, mejor alguien que sepa bien del tema que estáis tratando. Vamos a ver cómo lo tiene en este caso Rata de Fuego, en Sol, Luna y Ascendente para Rata de Fuego, en Sol, Luna y Ascendente para Rata de Fuego. Bueno, pues en este caso el juicio os está hablando de que os llega una relación de almas gemelas con el cual ya habéis estado muchas vidas anteriormente con ellas, donde posiblemente a lo mejor esa relación, pues como todas, ¿no?, ha necesitado muchísimo tiempo de maduración, en el que a lo mejor en épocas pasadas había sido un poquito de relación tormentosa o con muchos problemas en el camino, pero que en esta vida, donde ahora que os volvéis a encontrar de nuevo, va a ser una relación basada ya en la sabiduría, en la calma, en la tranquilidad, para toda la vida. Tenemos el sol, es decir, que esta vez sí que lo vais a vivir desde la parte bonita, desde la parte de la calma, de la tranquilidad. Ya no va a haber esos tumultos, esa relación tormentosa, sino todo lo contrario. Va a ser una muy bonita relación para muchísimo tiempo o para toda la vida. Con esta pareja vais a tener la sensación de libertad. Aquí está la jaula, se abre la llave y es lo que comentaba antes. Pasáis de haber vivido en épocas pasadas situaciones complicadas, pero en esta vida que os llega, cuando os juntéis vais a tener la sensación de libertad, de un amor que se comprende, que se entiende, muy afín, algo realmente bonito. Bueno, muchísima suerte para Fuego y vamos a ver qué tal lo tiene Rata de Agua. En Sol, Luna y Ascendente para Rata de Agua, en Sol, Luna y Ascendente para Rata de Agua. Bueno, pues aquí nos revelan que vais a tener noticias de la persona amada, pero también vais a recibir noticias de un amor secreto, Alguien que os está observando en la distancia, que no se atreve todavía a dar la cara, por miedo a un rechazo o porque, a lo mejor es muy vergonzoso o vergonzosa o, por alguna circunstancia. Pero sí que de alguna forma va a intentar que llegue algún mensaje suyo a ti, También algunos de vosotros, pues vais a recibir noticias
seguramente que serán las notas de final de curso. También puede ser la noticia de haber sido admitido en alguna universidad que, bueno, que llevabais tiempo esperando esa noticia. Bueno, pues ahora os va a llegar, no va a tardar. También algunos de vosotros estabais esperando noticias de las becas, si las teníais concedidas o no. Van a venir muchas becas concedidas. Tenéis aquí el juicio y sí que van a llegar muchas becas concedidas. Raro es la que se va a denegar. Bueno, pues vamos a ver qué tal lo tiene Rata de Madera. En Sol, Luna y Ascendente para Rata de Madera. En Sol, Luna y Ascendente. Bueno, Madera, pues por un lado te están diciendo que te va a llegar un trabajo rápido, así que aquellos que estéis esperando la contestación de alguna empresa o algo, pues os van a contestar rápidamente y vais a empezar a trabajar. Es una buena carta en este sentido. Pero tenemos la contraria en este caso, que te está avisando de que pongas tu vida en orden y que vigiles, que estés atento. Tienes aquí al zorro también, que es un personaje astuto y engaños. Entonces, cuidado con los engaños, cuidado con las traiciones, incluso de las estafas. Vigilar, controlar, pues no sé, de tarjetas, compras por internet. Cuidado con esto. En este caso tenéis la justicia de vuestra parte. Intenta ser más astuto que el zorro. Intenta que no se lleve a cabo esta estafa. Bueno, pues os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría para poder llevar todo esto a cabo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.